Good morning, students. English Activities Week 3. Topic: Adverbs of frequency. Sirven para indicar la frecuencia con la que desarrollamos ciertas actividades. Y estos son always, usually, often, sometimes, never. Lo representamos con el porcentaje 100% para indicar que se realizan todos los días. Always significa siempre. Usually, 90%, significa por lo general. Often, 75%, a menudo. Sometimes, 50%, a veces. Never, 0%, que significa nunca. Al lado derecho tenemos el ejemplo de las oraciones para aprender o recordar cómo utilizar los adverbios de frecuencia. I always do my homework. Como nos fijamos en este ejemplo, always, y todos los adverbios de frecuencia van antes del verbo. En la primera oración el verbo es do. You usually listen to music. En la segunda oración reconocemos el verbo listen. She often plays rugby on Friday. El verbo aquí, si nos damos cuenta, tiene la S porque recordemos que con terceras personas, cuando hablamos de he, she, it, tenemos que agregarle la S o ES según el verbo. Esta es la regla del presente simple. He sometimes goes to the gym. Y la última oración, they never eat chocolate. También quiero enfatizar el uso que tienen los adverbios de frecuencia con el verbo to be, porque aquí no va antes, aquí va después, como lo tenemos en este ejemplo. They are always happy. En estas oraciones vamos a utilizar así como están en el cuadro, es decir, con otros verbos y el adverbio de frecuencia va a ir antes. Exercise 1. Look at the chart about adverb frequency and order the sentences. Vamos a observar el cuadro y vamos a ordenar las oraciones que se encuentran aquí en desorden. Son 3 oraciones, recuerden el orden. Sujeto, adverbio de frecuencia, verbo y complemento. Exercise 2. Write sentences about Caesar's routine using the adverbs of frequency. Escriba oraciones sobre la rutina de César utilizando los adverbios de frecuencia. Entonces aquí tenemos dos cosas que hacer. Observar el porcentaje y observar la actividad que está haciendo para poder hacer la oración. Recordamos la equivalencia de los porcentajes la encuentra en el cuadro, en el primero que se muestra. Caesar often plays tennis. Recuerde agregarle la S a los verbos porque va a hablar de tercera persona. Entonces, de acuerdo al porcentaje, utiliza el adverbio de frecuencia y va tachando los verbos que va a utilizar. Exercise 3. Write sentences about yourself using adverbs of frequency. Escribir oraciones sobre usted utilizando los adverbios de frecuencia. Tienen que utilizarlos todos. Aquí está el ejemplo, hay un ejemplo. I always do exercise with my mom. Exercise 4. Read the sentences of exercise 3 and send an audio to your teacher by WhatsApp. Va a leer las oraciones que escribió sobre usted en el ejercicio 3 y me las va a enviar mediante un audio de WhatsApp. Recuerde practicar antes de enviarlas. Thank you. Bye.